Hola, el Señor Eterno les bendiga, espero que estén muy bien. Yo soy Levi Josué, bienvenidos una vez más a nuestro canal de nuestra comunidad que estamos haciendo cada semana reuniones en el día de reposo para poder compartir con todos los hermanos que se conectan. Recordarles que a los que están viendo por primera vez este vídeo que pueden conectarse con nosotros. Cada semana dejamos en el enlace, aquí en los comentarios, dejamos la dirección de la clase para que usted pueda conectarse en vivo, hacer sus preguntas, sus respuestas. Y los que ya pues han estado antes con nosotros, pues les animamos, conéctese a nuestra clase a las 5 de la tarde, a la hora de España, y 12 del día, hora de Venezuela, 10 en México, creo que 11 en Colombia, si no me equivoco. Bueno, y así pueda compartir con nosotros. También quisiera por favor que usted nos ayude a que este contenido llegue a otras personas, así que compártalo con otras personas, no le quita mucho tiempo por WhatsApp compartirlo y también coméntelo, así si tiene algunas preguntas o dudas, nosotros las respondemos, nos tomamos el tiempo para responderle. Y nada, bueno, estamos hablando sobre el ministerio del Señor, las 70 semanas del recorrido del ministerio del Señor, un poco, primero basado en los evangelios, los cuatro evangelios, estamos usando los cuatro evangelios de manera cronológica para de esa manera juntar todas las piezas y así poder saber el recorrido que el Señor llevó, que no es solamente la intención, no es solamente un recorrido de tiempo, sino realmente también un recorrido profético, el cual nos vamos dando cuenta a medida que va avanzando la clase, cómo se va cumpliendo cada profecía y cada sombra profética. Entonces, si usted no ha visto las clases anteriores, yo le voy a invitar a que usted vaya y pueda hacer por aquí, va a hacer usted clic y le va a aparecer la clase número 1 para que se ponga al día. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, que ya vamos a la clase 4 si mal no recuerdo, eh, yo quisiera que ustedes pudieran saludar a las personas que se están conectando con nosotros desde varias partes del mundo. Están con nosotros aquí en la clase. Saluden chicos que están allí presentes. Ellos se conectan desde varias partes de Venezuela, México se conectan algunos, y aquí en España se conectan otros, varían dependiendo de la semana también. Hola. Y bueno, ellos están aquí para aprender con nosotros, ¿verdad? De todo lo que es este recorrido. Y usted también, vuelvo y repito, puede conectarse con el enlace que voy a dejar aquí cada semana a la clase. Es el mismo enlace todas las semanas y puede hacer sus preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar hoy. Pero vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer un pequeño vuelta atrás, un recorrido por una parte, un pasaje que se me olvidó aclarar algo muy importante, ¿sí? Em, Le voy a pedir a los que están en la clase que siempre pueden compartir sus dudas, sus inquietudes y sus preguntas, pero mientras no estén hablando, pues pueden mantener su micrófono en silencio, ¿vale? Y así de esa manera nos ayudan a que no haya ruidos. Ok, les decía que hoy vamos a hacer un resumen, perdón, un resumen no, vamos a ir atrás a hacer una especie de recapitulación por un pasaje que nos faltó. Nosotros hemos quedado la semana pasada en que Yeshua estuvo con los gentiles en Samaria, ¿no? Y que estuvo 2 días allí y que el texto de Juan aclara en dos oportunidades, en dos versículos, que estuvo 2 días en ese sitio. Y que sabemos que las escrituras no nos dice nada por casualidad, las escrituras no nos dice nada por decir, que todo tiene una razón de ser y un porqué. Además que sabemos que en hebreo hay un hebraísmo que es el de la doble afirmación, es como para cuando hay un pasaje que es sumamente importante o que es algo que alguien te está diciendo que está totalmente seguro, ¿sí? Entonces, como el desierto, desierto, te digo hoy. Eso es un hebraísmo muy, muy común que vamos a ver en las escrituras. Y en este caso, yo lo relaciono con que el escritor dice en dos oportunidades seguidas que él permaneció con los
con los gentiles o con los samaritanos en este caso, que eran gentiles, durante 2 días. Y estos 2 días hemos resumido, ¿no? Hemos dicho, si usted quiere, vaya a la clase anterior, donde hemos relacionado que proféticamente, después de las fiestas de la primavera, entonces el Señor toma su tiempo para estar con los gentiles 2 días, y sabemos que la palabra nos dice en Pedro, en el libro de Pedro, que 1000 días para el Señor es, perdón, 1000 años para el Señor un día, y un día para el Señor 1000 años, por lo cual esos 2 días proféticamente representan los 2000 años en el cual el Evangelio se ha expandido en todos los gentiles. Y por eso el Señor proféticamente va a los gentiles. Luego de esto el Señor abandona territorio de los gentiles y sigue su recorrido, el cual vamos a ver que vuelve a llegar finalmente al norte de lo que es la tierra de Israel, donde está Galilea, cuando se está acercando el tiempo del otoño, el tiempo de las fiestas del otoño. En esa fiesta nosotros hemos aprendido que son las sombras proféticas de lo que va a suceder en los últimos tiempos. También en otras clases que aquí usted puede conseguirla, como la clase de escatología fin de los tiempos, ¿no? Puede conseguirla, ahí hablamos bastante de todo lo que es las fiestas del otoño en el contexto de los últimos tiempos. Entonces, por eso el recorrido del Señor es sumamente importante. No es algo que carezca de importancia. Hay personas que me han dicho, bueno, ¿qué importa cuándo murió, cuánto nació, cuánto resucitó, cuánto tiempo fue su ministerio? Eso no importa, lo importante es que lo hizo. Me han dicho personas así, wow. Entonces yo digo, wow, es increíble, hasta autoridades me han dicho así. Pero me parece a mí que no, pues yo respeto su opinión, pero a mí me parece que para nosotros sí es sumamente importante ver cada detalle del recorrido del ministerio del Señor, porque incluso dentro de sus parábolas conseguimos eh, montones de conexiones proféticas, montones de sombras proféticas, montones de cosas que afianzan el Antiguo Testamento, que son importantes, y montones de cosas que además nos preparan para los últimos tiempos. Y una de ellas es todo su recorrido ministerial. Su recorrido ministerial, dijimos, vuelvo y repito, estuvo primero con los judíos, ¿verdad? O con los de casa de Judá. Después fue a los gentiles, ¿sí? Y después de ir a los gentiles, vuelve finalmente a su pueblo o a su gente, ¿no? Y donde él muere finalmente es en Judá. Entonces, no es casualidad, porque es el recorrido también profético, dijimos en la clase pasada, que el Señor tiene, porque primero la historia del Señor, vamos desde el Antiguo Testamento, Él crea un pueblo, los judíos no existían, los hebreos no existían, pero Él decide crear un pueblo y tiene un proceso con ese pueblo, y que genera un pueblo único, apartado, separado. Incluso vemos que en muchas ocasiones hasta el Señor les dice que no se mezclen con las naciones, pero es para poder mostrar una manera de vivir y una manera en que Dios quería que luego se injertaran el resto de naciones. Vemos sombras proféticas, cómo se injertan personas que venían de Egipto en Israel, y vemos más adelante también otros injertos como Rula Moabita, etcétera. Y esos son sombras proféticas de luego, cuando finalmente a través de Yeshua todos pasamos a ser injertados en el pacto, ¿verdad? Y viene ese tiempo de los gentiles. Entonces estuvo primero con Judá o con los judíos, como haciendo una simbología del tiempo que estuvo con Israel, y posteriormente ahora con todos los gentiles, los cuales injerta a Israel, a su pueblo, y finalmente al fin de los tiempos volverá de nuevo a su tierra, porque dice la palabra que él pondrá los pies en Jerusalén. Entonces es tan importante el recorrido del ministerio del Señor para que podamos también entender proféticamente su obra. Ok, entonces les dije que vamos a hacer una vuelta rápidamente atrás para hablar dos cositas. Una de ellas es sumamente importante, y es que no les aclaré otra razón por la cual la cronología del Señor nos muestra que su inicio de ministerial fue en el año 27,
¿sí? Lo hemos hablado en la primera clase, que fue el año 27, que él inició su recorrido ministerial, y hemos hablado que habían varias cosas en Lucas que concordaban con ese año, pero aquí hay otro, aquí en el libro de Juan hay otra evidencia que efectivamente ese año era el año 27 y se me pasó decirlo. Esto fue, estábamos en la semana 8 de su ministerio cuando él estaba en la Pascua. Recuerden que estaba en Judea para la Pascua, ¿se acuerdan? Entonces, estando allí, sucede lo de que en el templo, lanza las mesas al piso de los cambistas. Hemos hablado también sobre eso, hemos dicho las razones, etcétera. Ah, pero no hemos dicho que ahí hay un pasaje que nos revela qué año era ese. Y vamos a leer ese pasaje. Ese pasaje se encuentra en Juan. Nosotros hemos leído del 14 al 22 toda la historia, pero Juan 2 14 al 22 hemos leído toda esa historia, ¿verdad? Sin embargo, ese específico pasaje es a partir del 18. Vamos a leerlo. Yo se los voy a compartir aquí a los chicos. Un momento. Ok, ahí se los estoy compartiendo a los chicos y ahora se los pongo a vosotros aquí en pantalla. Em, Fíjense ustedes cómo dice el pasaje. Ok, dice, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondiendo Yeshua les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Acá hay una clave que nos da el libro de Juan, de que los judíos le dicen al Señor, ¿cómo puedes tú decir que vas a destruir este templo y lo vas a edificar en 3 días cuando este templo se ha edificado durante los últimos 46 años? Si nosotros buscamos en la historia, yo le invito a que usted lo busque, no quiero detenerme mucho en eso, pero está allí en la historia. Herodes comenzó esa reedificación, por así decirlo, porque ya el templo había sido edificado cuando Judá volvió de cautiverio. Pero Herodes hizo una remodelación del templo. Prácticamente, aunque no lo tiró abajo porque no se podía hacer cesar el culto, él prácticamente construyó otro templo sobre el mismo templo. De hecho, lo hizo sobre la parte externa para hacerlo más grande y el patio lo extendió el doble de tamaño. Construyó el pórtico de Salomón, construyó un montón de cosas que son a todas aquellas cosas a las que hacen referencia aquí los judíos cuando dicen en 46 años se construyó esto. No se estaban refiriendo a los años en los que fue edificado cuando volvieron de Judá, sino específicamente a la remodelación que hizo Herodes el Grande. Efectivamente, si usted busca en la historia, se va a dar cuenta que esta remodelación comenzó el año 19 antes de Cristo. Y si usted añade 46 años desde el 19 antes de Cristo, usted va a dar completico en que el año en que estaban hablando esas cosas era el año 27. Eso es otra clave para que usted esté seguro. El ministerio del Señor no empezó en el año 30 como nos enseñó Roma y que fue hasta los 33 años y que murió a los 33, el año 33. Eso fue lo que nos enseñó Roma. Pero nosotros sabemos que ni siquiera el Señor nació en el año 1 y que el Señor no tuvo 33 años cuando fue a la cruz, sino que dice las escrituras que cuando él iba a empezar a su ministerio estaba cercano a los 30. Entonces, eso cuadra completamente con el año 27 porque sabemos que el Señor nació del año desde el 3 hacia el 2 antes de Cristo. Entonces, cuadra completico con que él iba a tener
en ese momento casi 30 años en judíos, para nosotros 29 años, porque ellos cuando nacen, repito, tienen ya un año de edad. Ok, entonces esta era una de las cosas muy importantes, apúntelo por allí, eso es cronología, es historia, es sumamente importante porque hay gente, mira, a mí me ha llegado gente después de esta clase a decirme, pero ¿cómo tú puedes asegurar esto? O ¿cómo tú puedes, tú sí inventas, tú sí dices cosas, me han dicho. Pero si ahí está la historia, lo que pasa es que a usted no le gusta estudiar. Si a usted no le gusta estudiar, entonces usted cree que son inventos. Pero si usted investiga bien, usted se va a dar cuenta que todo lo que estamos diciendo aquí está corroborado por la historia, por la arqueología, por los eruditos, por los estudiosos. Uno está siendo realmente un portavoz. Esto no lo inventamos nosotros ni lo descubrimos nosotros. Y aquí le estoy dando esta evidencia más de que los mismos judíos le dicen al Señor que 46 años tenía el tiempo construyéndose para ese momento. Y la historia nos dice que Herodes comenzó a construir o a reedificar el templo o a ampliar el templo en el año 19 antes de Cristo. Entonces, eso nos lleva al año 27. Ok, esa era una de las cosas que les quería contar que no les había contado. Y la segunda cosa que les quería contar era mostrarles visualmente dónde era el sitio que están sucediendo estas cosas que el Señor está tirando abajo, las cosas del templo. Y yo los voy a llevar aquí a la aplicación. Vamos a compartirla aquí en la pantalla de los chicos también, para que ustedes vean la aplicación del templo. Ahí estoy compartiendo la aplicación del templo con los chicos y ahora vamos a compartirlo aquí. Ok, fíjense ustedes, aquí estamos en la aplicación que ha hecho un ministerio. Bueno, han hecho varias personas, pero entre ellos el ministerio del hermano Rico. Emanuel dice que no la ve. Chicos, ¿la pueden ver allí? Díganme por favor si la ven. Sí, yo la veo. Vale, perfecto. Sí, yo Entonces, la veo. ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta aplicación la usamos. El hermano permite usarla, el hermano Rico Cortés, siempre y cuando demos los créditos de ella, ¿no? Entonces, eso para que no vayan a decir que la estamos usando sin permiso. Esta la hemos comprado legalmente a través de su aplicación de la App Store. Usted puede entrar allí y descargarla usted también para conocer del templo. Y nosotros dejamos dicho en este programa que la estamos usando para aprender. Entonces, ok, yo quería mostrarles algo. Y era donde se dice que estaban aproximadamente lo que era el tema de los cambistas y las mesas y todo lo demás. Aquí estamos en la parte externa, que es suroeste, suroccidental del templo, la esquina suroccidental. ¿Sí? Esto es lo que Herodes amplió o hizo del templo. Esta es la ampliación que Herodes hizo. Entonces, yo quiero mostrarles aquí que ustedes vean esta esquina, porque esta esquina que se ve aquí es la esquina suroccidental y lo que ustedes pueden ver allí arriba, hacia la derecha, como una especie de un techo, eso es el pórtico de Salomón. Entonces, a nosotros nos dice la historia y la arqueología que aproximadamente era en esta esquina, obviamente dentro del pórtico de Salomón, ya vamos a ir allá, donde estaban los cambistas. Algunos dicen también que era en esta parte exterior, aquí afuera, ¿sí? Pero se cree, los que más dicen estar seguros, pues se cree que era en esta área entrando, porque así se conseguían las personas. Lo primero que se conseguían eran con los que vendían o cambiaban las monedas para poder llevar de ofrenda en toda esta área, que es la parte occidental de lo que es del pórtico de Salomón. Fíjense que ustedes, esta es la entrada occidental, suroccidental, y sobre esta zona también se cree, ¿no? Sobre toda esta zona.
¿Por qué? Porque era lo primero que se conseguía la mayor cantidad de personas que subían a Jerusalén. Aunque el templo tenía varias entradas, esta era la entrada como más principal y la entrada que trae desde donde la gente sube desde Siloé, donde hacen inmersión el mal conocido bautismo, inmersión para poder de esa manera subir al templo. Entonces, se cree que apenas la gente llegaba a esta zona, se conseguía lo que era en esta zona los vendedores. Yo no sé si ustedes pueden ver allí al fondo vemos el templo del Señor y vemos otro muro interior, que ese muro representa los 500 por 500 que están en la profecía de las escrituras sobre el templo. Toda esta parte externa es la parte que el rey Herodes amplificó, ¿no? Ok, entonces, estas eran las dos cositas con las que yo quería ir atrás para que ustedes pudieran ver. Vamos a seguir usando la aplicación porque cada vez que el Señor sube al templo, pues habla en una parte o dice que está en una parte y vamos a seguir viendo detalles sobre ella. Fíjense que estamos apenas en esa parte donde está la flechita roja, pero si queremos ir a la parte interna del templo, este es el atrio de las mujeres, esa es la puerta de Nicanor. Y dentro vamos a ver finalmente el templo como tal en el siguiente atrio. Sí, este es el atrio de los israelitas. Vemos aquí el templo y vemos aquí el altar donde se hacían los sacrificios. Entonces esto lo vamos a seguir durante todo el curso recorriendo a medida que el Señor suba al templo, ¿vale? Y a medida que se ven cosas y encuentros en el templo. También es muy bueno para hablar, para seguir lo que es el libro de los Hechos también. Es importante, es muy bueno esta aplicación. Ok, entonces... fino, voy a dejar de compartirles ahora aquí y ahora sí vamos a continuar con lo que vamos a hablar hoy. Em, Vamos a continuar con lo que vamos a hablar hoy porque tenemos cosas sumamente interesantes. Ok, eso cuando el Señor hizo eso dijimos que era la semana 8 cuando fue la Pascua. Después de ello dijimos que pasa desde la semana 10 hasta la semana 13 que Él va, o sea, pasa allí en Judá, sube luego hemos dicho, sube a la semana 14 a Samaria, está con los gentiles, ya lo hemos hablado, y inmediatamente después de los 2 días que está con los gentiles, entonces donde quedamos y sube, sigue yendo al norte, y vuelve a su pueblo. Vamos a buscarlo aquí. Ok, llegamos a la semana 14, ¿sí? Donde ya habló con los gentiles y se da otro suceso importante. Y es un tercer milagro que el Señor hace. Dijimos que el primer milagro es cuando convierte el agua en vino. El segundo milagro es cuando Él le dice a la mujer samaritana toda su vida, porque eso es un milagro, es algo, un suceso sobrenatural, que Él pueda decir a las personas que no conoce, o mejor dicho, Él los conoce porque es Dios, pero bueno, desde el punto de vista del hombre, alguien que no, con el que no había hablado antes pueda revelarle su vida. Entonces ese es el segundo milagro que sucede ahí con los samaritanos. Y el tercer milagro que sucede es después que sale de allí, y entonces sana al hijo de un hombre en Cafarnaúm. Y lo vamos a ver en Juan 4:44. Vamos a leer ese pasaje, vamos a comenzar a leer las escrituras. Les comparto a ustedes. Ok. Vamos a leer entonces Juan 4:44.
Dice así: porque Yeshua mismo dio testimonio de que era el profeta, no tiene honra en su propia, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, fíjense, ya aquí estaba, salió de Samaria y viene a Galilea, ¿vale? Los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Yeshua le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea. Fíjense lo que le estoy diciendo aquí. Este es el tercer milagro o tercera señal. Sin embargo, aquí el autor nos dice que es la segunda señal porque él añade que es desde que vino de Judea a Galilea. O sea, recuerden ustedes que él fue, lo acabamos de decir, fue a la fiesta de la Pascua en Judea, en Jerusalén. Y después de ahí sale a hablar con los gentiles y realiza una señal con la mujer samaritana, y hasta este momento es la segunda señal. Eso es para que ustedes lo tengan claro, porque ya lo del agua, el agua en vino había sido muchísimo antes de venir a Judea, ¿vale? En Galilea. Entonces, aquí vemos cómo el Señor se consigue con esta situación, hace este milagro. Y vamos a ver aquí algunas cosillas, ¿no? Ok. Esto sucede, como les dije, la semana 14 del ministerio del Señor, ¿sí? El día 54 del ministerio del Señor, la semana 14 de su ministerio. Y recuerden ustedes que si la Pascua fue la semana 8, entonces 5 semanas después, ya lo hemos enseñado en otras clases, que ellos contaban lo que era la cuenta del Homer para que llegara Pentecostés o Shavuot. ¿Sí? La fiesta de Shavuot era 7 semanas después. Ellos contaban 7 semanas o 7 sabbats, y luego el domingo, el primer día de la semana, después de los 7 sabbats, después de la Pascua, entonces era ese Pentecostés o ese Shavuot. ¿Sí? Entonces, siendo la semana 8 de su ministerio, ojo, 8 de su ministerio, cuando fue la Pascua, si contamos 7 semanas luego, tenemos que es la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Entonces, ¿esto por qué? Aclararles esto, porque quizás, vuelvo y repito, puede cualquiera llegar a decir: bueno, pero ¿dónde tú te inventas esas semanas o dónde se inventan esas semanas? En realidad nosotros nos estamos apoyando en el libro Evangelios Cronológicos de Michael Rood, y cualquiera pudiera decir: ¿de dónde se inventó él esas semanas? Bueno, no están inventadas, sino que la ley está establecida, las fiestas están establecidas, el calendario del Señor está establecido con su cronología. Entonces, sencillamente, si a nosotros nos dice el texto que el Señor vino a Shavuot o a Pentecostés o a la fiesta, entonces
nosotros podemos sacar cuenta que fue la semana 15 porque la semana 8 del ministerio del Señor fue en Pascua y Pentecostés sucede 7 semanas después. Esto es para que ustedes vean que todo tiene su porqué, no es un disparataje lanzado al aire. Ok, entonces llegamos a la semana 15 y el Señor sale de Galilea para venir a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Y, y ya sabemos que esa fiesta dura una semana, porque, bueno, por todas las situaciones que se dan allí y tal. Pero vamos a hablar de el hecho cuando él llegó. Eso está en Juan 5.1. Vamos a ver Juan 5.1. Ok. Alguien creo que abrió el micrófono. Dice así, chicos. Después de estas cosas Sí, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. ¿Qué fiesta viene aquí después de estas cosas? Viene, vuelvo y repito, la fiesta de Pentecostés. Si sabemos que ya había pasado la fiesta de la Pascua, obviamente panes sin levaduras y primicia, ¿cuál es la siguiente fiesta que viene? Pentecostés. ¿Sí? Entonces, por eso dice, después de estas cosas, ¿cuál es? Después de la sanación del hijo de este hombre, entonces estaba cerca la fiesta de los judíos. Hacer un comentario aquí que es muy probable, ojo, esto no es algo que se ha verificado, pero sin embargo, cualquiera puede comprobar que en los primeros siglos se quemaron montones de manuscritos de la Biblia, montones de pergaminos, etcétera. Y es sabido que los originales que se tienen hasta ahora no son los únicos manuscritos que estaban disponibles en el primero y segundo siglo. ¿Sí? Sobre todo el segundo siglo y tercer siglo hubo mucha quema de estos materiales y mucha persecución. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué tan directos son los manuscritos o las copias de manuscritos que ahora se tienen. No se sabe qué tan directos son. Pero hay muchas cositas que se pueden dar a especulación tomando en cuenta el escritor, el contexto, etc. Y en este caso, el escritor dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, como si él no, primero como si Juan no fuera judío, ¿verdad? Como si él no fuera judío. Y segundo lo dice también como si él estuviera hablando de algo que no conoce, algo con lo que él no tiene que ver, algo que él no domina, ¿sí? Y no tiene sentido para Juan, un judío, ¿sí? Un seguidor de Yeshua, un guardador de las fiestas, no tiene sentido que él use este lenguaje. Sin embargo, sí tiene sentido que los copistas muchos años después, pues, en su desconocimiento de qué fiesta era, de cuáles fiestas y de qué a qué se refería, pues pongan de esta manera tercerizando el pasaje y poniendo que estaba cerca la Pascua de los judíos. Creo que quiere... Ah, el versículo, pregunta Emanuel. Este es Juan 5.1. Entonces esto es un comentario para que ustedes más o menos sepan. Entonces vamos a continuar leyendo. Vamos a continuar leyendo ahora. Creo que he copiado donde no era. A ver. Ok. Deme un segundito que he copiado todo aquí. Aquí. Ok. El siguiente suceso que vamos a ver es que Yeshua sana a un hombre cojo. ¿Sí?
en plena fiesta o en plena víspera de la fiesta, Yeshua sana un hombre cojo. Y eso sucede en Sabbat. Y una vez más, pues ahí están los escritos, están los textos. Eso sucede en Sabbat. Y ese Sabbat era de la semana 15, era el día aproximadamente el 105 de su ministerio. Y era aproximadamente 31 de mayo de ese año 27. Para que ustedes se ubiquen también en nuestro calendario. Es importante que ustedes se ubiquen en nuestro calendario. ¿Sí? Ese Sabbat, se da ese suceso en Juan 5, 5 del 2 al 15. Vamos a leerlo. Juan 5, 2 al 15. Vayan apuntando. Dice así. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. Bet-esda o Betesda. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Comentario. Hoy en día en ese estanque sigue habiendo filtración de ese fluir de agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Aquí les voy a mostrar un comentario sobre este versículo, ¿sí? Este verso también es una adición. De hecho, hay Biblias donde están entre paréntesis este verso. Usted lo puede investigar. No es invento nuestro. Hay Biblias donde está entre paréntesis porque es algo añadido posteriormente como una especie de explicación, pero no es algo que originalmente tenía el texto. Luego, ahora les voy a leer una explicación para que usted entienda qué sucedía allí en el estanque de Betesda. Mencionarles también que hay 2 estanques que se mencionan en el libro de Juan. Uno es el estanque de Betesda y el otro es el estanque de Siloé, que son estanques diferentes, para que usted no se confunda cuando se habla de cada uno. Me dice que no lo leen. Chicos, ¿ustedes están leyendo el verso en la pantalla? No, No, pastor, por eso fue que le dije que Perdón. para poder se veía. Perdón. Ok, voy a volver a compartirle. Avísenme si ahora le ven. sí, ahora sí. Perfecto. Ok. Ok, excelente. Entonces, continuamos. En este verso, el 4, usted va a investigar sobre esto, pero nosotros también le vamos a dejar aquí una interesante información que añade un instituto en Israel. Ok, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es interesante que ya ustedes van a entender por qué el escritor aclara era día de reposo aquel día. Veo necesario que el escritor lo aclarara. Porque si no, no tiene sentido decir, bueno, era día de reposo aquel día, a no ser que también quiera mantener la cronología que traemos. Sin embargo, yo creo que la intención fue algo que vamos a ver ahora en cuanto a la ley del Señor y la ley de los hombres. Entonces dice, entonces los judíos, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Ves? Aquí introduce la razón por la cual habla del día de reposo. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo
Fíjense, ahora subieron, quiere decir que este hombre durante todos estos años no había podido subir nunca al templo. Y este hombre pudo subir al templo a la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué subió al templo? Porque era la fiesta. No es que le consiguió por casualidad en el templo. Le consiguió en el templo porque todo varón mayor de edad debe subir al templo en la fiesta de Pentecostés. Este hombre no había podido cumplir con esa ley durante muchos años porque era paralítico. Y wow, o sea, aquí veo el agradecimiento. Así, son cosas que vemos en los textos, pero que quizás no están escritas, pero son información que nos añaden, o sea, que podemos analizar en el texto y nos añaden bastante riqueza sobre la historia. Porque aquí, este hombre, si podemos analizar, durante muchos años, al no poder caminar, no había podido subir al templo a la fiesta para cumplir la ley. Y este hombre apenas es sanado, entonces él sube al templo, a la fiesta. Pero yo estoy seguro que no está subiendo solamente porque le toca subir y porque la ley así lo especifica, sino que este hombre está siendo agradecido con Dios de que ha sido sanado. Y dijo, wow, o sea, yo acabo de ser sanado, quizás puedo ir a mi familia primero, quizás puedo ir a, no sé, a darme un paseo, un viaje por el mundo, quizás puedo ir a correr kilómetros y kilómetros, pero no, yo voy a ir a agradecer a Dios de que he sido sanado. Y qué mejor manera de hacerlo que en la fiesta. Esto es cosa que uno puede extraer del texto, aunque no esté presente en el texto. Entonces, continuamos con el texto. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Fíjense otra cosa, aquí el Señor le está dando a entender a este hombre que la razón por la cual él estaba así enfermo era porque él había pecado o había estado viviendo una vida de pecados y por eso le dice, no peques más para que no te venga cosa alguna peor. Y aquí también con esto destruimos la teología de que no, yo Cristo pagó todo por mí, yo lo declaro, lo decreto y ya el Señor tiene que dármelo. No. O esa teología de que, bueno, ya Cristo murió por mí, y yo no tengo que hacer nada. O sea, yo ya, él clavó la ley en la cruz, la abolió y ya la cumplió por mí para que yo no tenga que cumplirla. Perdona, aquí el Señor nos dice, mira, no peques más para que no te vengan cosas peores. Entonces, hay muchas cosas que vienen a nuestra vida como consecuencia del pecado. Pero ahí hay otra cosa que quería añadir respecto de lo que este hombre está subiendo al templo. Y es que para poder subir al templo era necesario obligatoriamente hacer una inmersión en el estanque de Siloé. ¿Sí? Lo cual me dice a mí, este estanque de Betesda donde él se encontraba, estaba hacia el noroeste aproximadamente del templo. Sin embargo, el estanque de Siloé está al sur, pero muy al sur del templo, en la parte más baja, o sea, de la ciudad, en la entrada de la ciudad, ¿sí? O sea, hay que bajar muchísimo más allá del templo para poder conseguir el estanque de Siloé, lo cual quiere decir que este hombre, estando al norte del templo, viene al sur, estrena sus pies, camina y viene al sur, hace su inmersión como tenía que ser y luego vuelve a subir al templo del Señor. Mira cómo podemos extraer cosas de este pasaje que no están escritas, pero son cosas que sucedieron porque así la ley lo establecía. Ok, continuamos con el pasaje. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Yeshua era el que le había sanado. Aquí ya lo reconoció, al principio no sabía quién había sido, pero aquí luego ya pudo reconocerle y dio aviso a los judíos. ¿Por qué? Porque previamente le habían preguntado, dinos quién fue el que te hizo esta obra. Ok, ¿qué vemos allí? Primero, ¿qué podemos concluir de este pasaje? Primero, el Señor pues entra a un sitio donde está esta gente porque sabía que había alguien allí que le necesitaba. Probablemente habían más enfermos allí, pero el Señor quería dar allí una enseñanza, una lección. Primero, este hombre estaba en pecado, lo hemos dicho, y le quería decir a este hombre que la razón por la cual está enfermo es que estaba en pecado y que no pecara más para que no le viniera cosa peor.
Pero otra razón por la cual él vino allí es porque él quería demostrar a las demás personas que los mandamientos que establecen los hombres por encima de las ordenanzas del Señor no valen para nada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, cuando él toma el lecho, vemos allí en el pasaje que él tiene mejor dicho, cuando este hombre toma su lecho, porque Yeshua le dio la orden, vemos que en este pasaje que hay fariseos que se enfadan y le dicen, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Eso en el verso 10, ¿sí? Pero si nosotros investigamos, y esto ha sido la razón por la cual muchas veces hemos malinterpretado las escrituras en el pasado y hemos pensado que el Señor está en contra de la ley de Dios. Pensamos que Yeshua vino a abolirla. Mira, aquí Él está en contra de la ley. Él dijo, ya esto no vale, ya esto no sirve, estos son rudimentos de los hombres. Pero no es así. Si nosotros investigamos en la Torá, en la ley del Señor, nos vamos a dar cuenta que no hay por ninguna parte, ningún mandamiento que indique que llevar el lecho en el día de reposo sea prohibido o que no sea lícito, ¿sí? O sea que estos hombres aquí, estos judíos, están intentando forzar a este hombre a que cumpla mandamientos de hombres, mandamientos de lo que llamamos, lo hemos dicho en otras clases, lo que se llama la tradición de los ancianos. Lo podemos ver en Marcos 7, ¿sí? Lo podemos ver en otras partes también, en Hechos, etcétera, en Gálatas. Vemos lo que son las leyes de los hombres, las doctrinas de hombres, la ley oral, ¿sí? También llamada las obras de la ley. Entonces aquí el Señor está poniéndose por encima de los mandamientos de los hombres para decirles, mira, esto no vale para nada. Coge tu lecho, que eso nadie dijo nunca, el Señor nunca dijo, mejor dicho, nadie no, el Señor. El Señor nunca dijo que no podíamos cargar el lecho en día de reposo. Así que coge tu lecho y anda. Entonces, luego por eso vemos a los judíos y por eso vemos también a este hombre tan preocupado. Imagínense la presión que ejercían los fariseos con sus leyes y sus mandamientos sobre los hombres, que luego vemos a este hombre preocupado por averiguar quién fue el que le sanó y apenas ve a Yeshua de nuevo en el templo tiempo más tarde, entonces corre a los judíos para señalarles y decirles quién fue el que le dio la autoridad para coger el lecho en el día de reposo. O sea, imagínense ustedes la presión que tenían en el siglo I los fariseos con sus propios mandamientos sobre las personas. Lo podemos ver en Mateo 23 también. Que el Señor dice, ellos atan cargas pesadas sobre las vidas de otros que ni ellos quieren llevar. Y muchos hemos interpretado mal, no, es que las cargas pesadas es la ley del Señor. No, el Señor nunca dijo eso. El Señor dijo que las leyes que ellos inventan son cargas pesadas sobre otros. Pero él dice, sobre la ley de él dice, mi carga es fácil, mi yugo es fácil, y le dice a la gente, toma mi yugo, que es ligero de llevar. Entonces, esas son las contradicciones que vamos puliendo y eliminando de la tradición que nos enseñaron a nosotros. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguien tiene alguna duda. Creo que César iba, no sé si ibas a participar o fue que se te activó el micrófono. Y porque quiero entonces hablar del estanque. Quiero añadir más detalles sobre el estanque y ahí vamos a entrar en ello, pero me gustaría hasta aquí, si hay alguna duda o pregunta, la puedan exponer. Sí, yo quería decir algo, pero creo que no has llegado todavía a ese punto. Pensé que ibas a llegar allí, entonces Ajá. creo que A voy a esperar. Pentecostés, dices No, tú, o sea, cuando en la fiesta. no, no, en realidad creí que ibas a hablar sobre sí, o sea, las fiestas y el tiempo que se perdió entre una y otra en los escritos. Pensé que ibas a hablar sobre eso. Ya, creo que no tienes tu cámara puesta. Y cuando hables sería bueno, nos ayuda a verte si puedes. Ok, bueno, entonces, pero si quieres ahora en un rato, en lo que termine hablando de lo del estanque, nos puedes añadir eso. Sería interesante que nos los No, puedas no, añadir. tranquilo, cuando lo vayas a hablar, no, no hay problema, no hay Vale, problema. vale, Pensé que lo ibas perfecto. a hablar, no hay problema. Ok, perfecto. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí sobre lo del estanque, sobre... Vamos bien, ¿no? ¿Ninguno tiene alguna Eh, duda? ¿Tienes muteado, César?
déjame añadir rapidito que todo esto aparece de las leyes de los fariseos en ese Ujú, momento aparecen escritas en la Mishnah, en la ujú. parte del sábado. Sí, Todo lo que estaba prohibido en ese momento. sí, La Mishnah nos da bastante contexto en cuanto a esto que está hablando Levi en este momento. Entonces pueden averiguar la Mishnah del Valle, les puede servir. sí, gracias por recordármelo, porque yo también lo tenía aquí apuntado y no lo comenté. Ya les digo específicamente dónde está ese pasaje sobre estas leyes. Es la ley del Eruf, ERUV. La pueden buscar Ajá. y se Y, 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 encuentra. Sí, dime. y quiero que sepan que, ojo, no todo lo que está allí está mal en la Mishnah, porque ellos están sacando también muchas cosas que son de la Torah. Entonces, es bueno que cuando leamos entendamos que es contexto de lo que se hacía y de las Sí, cosas que también tomaban de la Torah. aunque yo tengo aquí un Por eso hay que estudiar la Torah. aunque yo tengo aquí realmente no estoy seguro sobre la misna, tú me lo estás hablando. Yo el apunte que Ujú. tengo es sobre el Talmud, ¿sí? En el Tratado Shabbat También. sexto, sexto A, Ujú. 8b. Allí específicamente habla Exacto. sobre el Eruf, ¿sí? De hecho, hay algo muy interesante, algo sumamente interesante, y es que vamos a ver menciones en otra parte, yo creo que no sé si antes lo llegué a hablar con ustedes, de que en los evangelios hay otras menciones respecto de lo que se podía caminar en un día de reposo. O sea, se dice, eh, por ejemplo, el Monte de los Olivos estaba a un día de reposo de camino. Y creo que lo llegamos a hablar en otras oportunidades que no es lo mismo un día de camino completo que un día de reposo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo alusión a lo que en día de reposo ellos permitían caminar. O sea, la ley oral permitía caminar. Por lo tanto, Exacto. en los evangelios, cuando dice a un día de reposo de camino, no es lo mismo decir a un día de camino. A un día de camino se puede caminar muchísimo. Y sin embargo, ustedes ven que cuando dice sitios como, por ejemplo, que el Monte de los Olivos está a un día de reposo de camino, si ustedes ven la topografía de Jerusalén, se van a dar cuenta que lo recorren llegan desde el templo hasta el Monte de los Olivos, si vamos a hablar la parte alta, yo creo que en media hora como mucho, ¿sí? Entonces no es lo mismo hablar de un día de reposo de camino que hablar de un día de camino. Entonces estas cositas Sí. son importantes tenerlas en cuenta para poder entender lo que está sucediendo allí. Y fíjense que ellos incluso tenían en sus leyes, en esa ley del Eruf, ellos ponían por ejemplo, ellos decían que el día antes del sabbat, del día viernes, o antes de un sabbat alto también, ellos podían llevar cosas a un día de reposo de distancia para ellos extender su casa hasta ese sitio. De alguna manera, es súper extraño esto, pero sí, lo hacían así. Entonces, de esa manera, cuando llegara el día de reposo, podían llegar hasta ese sitio y además rodar también o caminar con esas cosas un día más de reposo de distancia. Eso está en ese tratado. Es súper extraño, pero son cosas de hombre. Ahí vemos cómo los hombres pues manipulan y tuercen las escrituras. Sí, ellos tomaban el mapa y trazaban una circunferencia y, marcaban pues el área para que tú supieras que era el área que podías caminar en Shabbat o en cualquier día, pues lo trazaban así, pero era la manera en que lo hacían. Exactamente. Ok, entonces vamos a continuar. Un segundo.
Ok, entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el próximo suceso que vamos a ver es que Yeshua sube al templo. O bueno, él ya se encuentra en el templo, mejor dicho, porque fue donde se consiguió al hombre este paralítico. Bueno, ya ahí ya no era paralítico, ya había sido sanado. Recordemos que fue en Pentecostés, ¿sí? Y para los que no saben, Pentecostés es la fiesta donde se conmemora que el Señor bajó las tablas de la ley en Sinaí. Ese fue el Pentecostés originario. A nosotros nos enseñaron en el cristianismo sobre el día de Pentecostés prácticamente nada. O sea, prácticamente nos enseñaron que era cuando el Espíritu Santo bajó, estaban los apóstoles reunidos en una casita y cupieron 120 en una casita, pero luego 5000 en esa casita, cosa que no es así. Sabemos que estaban en el templo, sabemos que estaban conmemorando la fiesta donde, donde ellos pues celebraban que el Señor bajó la ley del Señor y además se estaba cumpliendo que el Señor había prometido que luego bajaría de nuevo su ley, pero en su mente y en su corazón. Y hubo estruendo, fuego, todo eso tal cual como hubo en el monte del Sinaí cuando se entregaron los mandamientos. Entonces, bueno, ese era, no quiero entrar más en detalle sobre eso. Si usted quiere más detalles sobre el Pentecostés, tenemos varias clases sobre ello en nuestro canal y puede aprender bastante de ello. Pero bueno, continuamos. El Señor se encuentra ahí y eso sabemos que es ese Sabbat, ¿sí? Ese séptimo día. Y era, a ver, perdón, perdón, lo que sucedió de la sanación del hombre fue en la semana 15, lo hemos dicho, ¿sí? Pero ahora el Señor en el momento en el que está ya en el templo era la semana 16 porque el Señor sube sube a Jerusalén una semana antes para estar preparado para la fiesta, ¿sí? O en el transcurso de esa semana antes de que empezara la fiesta. Luego cuando empieza la fiesta, que empieza el domingo 1, o perdón, mejor dicho, el primer domingo, el domingo 1, no, el primer día de la semana, que es domingo, aunque para ellos no es domingo, para ellos es el primer día, el primero de Sabbat. Ese día ya es la semana 16 porque el primer día de la semana comienza la semana. Entonces sabemos que en el sábado, el Señor sana al paralítico y luego en el domingo, entonces sucede que el Señor está en el templo y que se consigue con el paralítico y que es donde el Señor va a dar un testimonio o una enseñanza. Y eso lo vamos a ver ahora en Juan 5, 16 al 47. Vamos allá. Vamos a leer entonces Juan 5 del 16 al 47. Dice así. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Fíjense, ellos querían matarle y esta es la evidencia mayor de que los judíos le querían matar. Y no los judíos, cuando se refiere a los judíos se está refiriendo a los líderes de la sinagoga y a los líderes también del templo. Querían matarle porque él estaba aboliendo los mandamientos de hombres, los takanots y los maasín que ellos habían impuesto como carga sobre las personas y estaba en su contraparte enseñando la verdadera ley del Señor. Luego más adelante lo vamos a ver cómo el Señor defiende la ley del Señor por encima de la ley de los hombres y esto enfada mucho a los judíos porque además si nosotros ahondamos en todo el contexto religioso del momento y todo lo que es las castas religiosas, nos vamos a dar cuenta que el quitar esas leyes o que el Señor desmintiera las leyes de ellos, entonces eso significaba que estaba desmantelando el sistema de ellos. Estaba
desmantelando su sistema, estaba quitándoles poder, incluso muchas de sus leyes estaban hechas para beneficiarse. Entonces por eso le andaban buscando para matarle, no querían que siguiera esparciendo esa voz de que las leyes de los judíos, o de ellos, de las leyes de los fariseos y los saduceos no tenían que seguir ellos, sino la ley del Señor. Entonces por eso vemos este pasaje. Sí. Sí, ¿querías David, compartir algo? Sí, permíteme hacer un comentario allí. sí. Muchas veces las personas que estudian la Biblia o que enseñan sobre la Biblia, sobre estos pasajes, o las personas que están leyendo, no consideran esto. El Ujú, contexto en ese momento nos muestra un pueblo que no tenía acceso, como hoy en día nosotros tenemos acceso a la palabra. Eran los pergaminos y al igual que hoy, un pergamino de la Torá es sumamente caro. No cualquiera lo tenía, solamente estaba o en la sinagoga o en el templo. Y ellos eran los que tenían acceso. Estos judíos que habla aquí, que otra vez, por segunda vez, vemos que Juan está hablando como que si no fuese judío, pero bueno, ujú. el contexto es entender que no todos tenían el acceso a la palabra y ellos podían a través de eso torcerlas o colocarlas a su manera como lo hicieron en este caso, y eso es lo que Yeshua está mostrando. Por eso a veces creemos que está dando mandamiento nuevo, pero es mandamiento nuevo para ellos que no lo habían conocido de parte de quienes debían habérselo enseñado. Entonces es bueno que consideren esto. Gracias, Así bro. es. Sí, así es. Efectivamente es así. Lamentablemente, lamentablemente, en el primer siglo y también siglos posteriores, segundo siglo, tercer siglo, tener la Biblia en las manos no era una realidad. No es como nosotros ahora. Nosotros somos sumamente privilegiados porque hasta hoy en día cogemos el móvil y buscamos en internet o bajamos una aplicación y tenemos a la mano nuestras Biblias. Aunque bueno, con modificaciones, malas traducciones, etcétera, pero tenemos algo. Exacto. En ese momento no se tenía nada y la gente no le quedaba de otra que fiarse de la palabra de los fariseos, que eran los que dominaban la interpretación de las escrituras o de la ley del Señor y la tenían además los rollos en la sinagoga, y también guiarse de los saduceos, que eran los que dominaban el templo y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. Entonces, imagínate que tú eres alguien, por eso hay que ponerse en los zapatos del primer siglo. Si tú imaginas que tú eres alguien del primer siglo, eres ese paralítico, y a ti te llegan los fariseos que te han enseñado toda la vida que no puedes cargar el lecho del día de reposo y se enfadan. O sea, qué tremendo, qué fuerte la malicia del hombre de querer imponer a los hombres carga en vez de glorificar a Dios porque un hombre está siendo sanado, en vez de alegrarse y decir, wow, qué milagro, tienes tantos años aquí tirado y ahora te vemos en pie. No, a ellos no les importó eso. No les importó el suceso sobrenatural. Les importaba era que estaban violando sus leyes las que ellos habían impuesto sobre las personas. Entonces, estas personas, si tú eres alguien de este primer siglo, y no tienes la posibilidad de saber qué es lo que verdaderamente dice la ley del Señor, más lo que has escuchado pues de generación en generación y lo que los mismos fariseos te imponen y te dicen, entonces pues a ti no te queda otra que creerle a los fariseos. Por eso es que luego vamos a ver más adelante cómo Yeshua les da claves al pueblo para que sepan cuál es la verdadera ley del Señor. Creo que Chris quiere Y comentar Hermano, algo. Chris. disculpa. Sí, Sí, que bueno, eso también lo hemos visto en esta generación con la Iglesia Católica Romana, que durante siglos y podríamos decir hasta más de un milenio también ocultaron la verdad sobre las escrituras. Ellos eran así los es. únicos que tenían acceso y las deformaron y las transgredieron a su manera. Sí, así es. ¿Y así sabes qué es. es lo más tremendo de todos estos comentarios? Ujú. Que hoy en día tenemos el acceso, voy a abrir aquí, se me olvidó. Hoy en día tenemos el acceso un poco más a la palabra y con todo y eso tenemos el acceso, no queremos mirarlas, no queremos Sí, leerlas. no queremos Queremos leer. que llegue alguien y nos diga qué es lo que dice allí, Exactamente. pudiendo tener
tú el acceso y mismo, por ti mismo, verificar lo que está pasando. Y si no lo entiendes, ir a una persona, mira, ¿será que tú me puedes explicar también? Tampoco lo queremos hacer. Entonces tú dices, wow, en ese Tremendo. tiempo por eso y ahora por, bueno, Bueno, porque entonces es ahora hay para, tanta, lo que pasa es que ahora hay tanto exacto, bombardeo de información que la gente no tiene espacio para lo importante. sí, Sí, Manuel, es pastor, para es que lo ahorita, personal. hoy en día, Dios dijo su palabra que en los últimos tiempos iba a haber unos reconocimientos. Y eso es muy importante. Por ejemplo, yo tengo un vecino, bueno, un amigo, un conocido, que me dijo que, o sea, que él tenía información, o sea, la Biblia ha sido tan cambiada que hasta en el internet quitan versículos de la Biblia y la gente se lo cree. La gente del mundo es así. Y no, que el versículo de la idolatría no existe. Me acuerdo unos amigos del colegio que me dijeron que no, que el versículo de la homosexualidad y que eso fue cambiado y que eso no es así, para que vean lo fuerte, la confusión que hay en el mundo. así Bueno, es. mira, sabes que de eso me mandaron escrito y qué es lo que piensan instaurar ahora, diciéndole ya a las iglesias que piensen así como tú estás diciendo que piensan tus amigos, literalmente. Ese comunicado lo están pasando, todavía no es oficial, pero sí creemos que va a pasar. De hecho, mira, tú lo estás diciendo de tus amigos y sí lo están queriendo hacer de manera ya global, de que pensemos que todos los versículos que, que puedan decir o mostrar lo que realmente no le agrada a Dios, que va en contra de este sistema, entonces eso lo van a apartar para que la gente siga en sus pensamientos, en su manera de actuar según su corazón lo dice, para que no haya nada que les intervenga y que a los que queremos hablar sobre eso, entonces también podamos tener una pena. En este caso dijeron de 1 a 4 años de cárcel. Wow, Es lo que me pasaron, sí. wow. Bueno, entonces, sí, eso es lo que viene ahora, ¿no? Ya cada vez se están haciendo más leyes en contra de los valores y y en favor de los antivalores. Pero para no desviarnos, vamos a continuar Sí. con donde estábamos. Este, se me había olvidado, pero wow, menos mal que me acabo de acordar, que les iba a hablar sobre el contexto del estanque de Bethesda. Entonces vamos a hacerlo antes de las palabras de Yeshua en el templo. Vamos a hacerlo. Es muy importante. De hecho, lo que les voy a compartir, no voy a poder leerlo todo porque es bastante largo. Vamos a leer algunos puntitos. Sin embargo, yo quiero voy a dejar el enlace en el grupo y también voy a dejarlo en esta grabación para los que están viendo la grabación, para que usted pueda leer esta información importante sobre el estanque de Bethesda y la explicación que les dije que le iba a dar sobre el tema del supuesto ángel que movía las aguas y que sanaba a la gente. Vamos a ver esta información. Denme un segundo para compartírselas. Voy allí. Ok, aquí se lo. Avíseme si ya lo están viendo allí ustedes, chicos. Sí. Vale, ok, perfecto. Fíjense lo que dice allí. Ok, ahora lo estoy poniendo aquí en la grabación. Dice, este enlace se los voy a compartir, como les dije, y es de el Instituto Bíblico de Estudios de Israel, ¿vale? Dice, la piscina de Bethesda como un centro de curación del dios griego Aclepio. Entonces,
viendo el pasaje, pues aquí lo lee, después de esto subió Jesús a Jerusalén y había allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. ¿Ves? Entonces vamos a leer sobre eso. Dice, eh, vamos a ir bajando un poco. Aquí, bueno, aquí dicen que a veces la arqueología no ha podido conseguir cosas que corroboren las historias de los evangelios, sin embargo, muchas veces más adelante terminan consiguiéndose esas cosas, ¿no? Y vamos a leer desde aquí, dice, sin embargo, ambos estanques mencionados en el Evangelio de Juan fueron identificados. El estanque de Betesda en Juan 5.2 y el estanque de Siloé en el Juan 9.7. El estanque que se menciona en este capítulo, el de Betesda, resultó ser de 5 columnas, como se describe en el Evangelio. Gloria a Dios, porque porque la arqueología corrobora los hechos, los evangelios, y a eso le da a la gente, no a nosotros ya creemos por fe, pero mucha gente incrédula necesita tener evidencias físicas, arqueológicas, etcétera, que la ciencia corrobore para poder creer. Bueno, así fue Tomás, necesitó meter los dedos en las llagas y al final creyó. Pues hay gente que es verdad que estas herramientas pueden ayudar a muchos a creer. Hay muchas investigaciones arqueológicas de la teología que han hecho que muchos científicos hoy en día pues hoy sean creyentes. Entonces continuamos, dice, pero no estructurado en forma de pentágono. Habían 4 columnas separadas en el centro por otra, y así formaban las 5 columnas tal cual eran descritas en el Evangelio. Dice, es posible que el estanque de Betesda fuese para facilitar las purificaciones con agua en el ceremonial religioso judío Mikvah, asociado con el Templo de Jerusalén, pero hay otras opciones interpretativas que en mi opinión tienen mucho más sentido. Dice, hay buenos motivos para creer que esta estructura, situada a una distancia peatonal por detrás de los muros de la ciudad de Jerusalén, fue una parte del dios greco-romano de la salud y el bienestar, Esculapios, ¿sí? el cual fue bien extendido por los dominios del Imperio Romano. Habían más de 400 esclepiones. Esculapio relata los beneficios a través de todo el imperio, funcionando como centros de salud y dispensadores de la gracia y misericordia del Dios, fíjense que es Dios minúscula, del Dios hacia los que estaban necesitados. Aquí hay una pequeña foto que nos muestra la fortaleza de Antonia. Fíjense que la fortaleza de Antonia queda al norte. Ahorita más o menos voy a tratar de buscarlo ahí en la aplicación. Y hacia allá, si vemos hacia allá, bueno, es que no sé si se está viendo mi mouse, pero bueno, allí vemos como especie de un sitio de 2 partecitas, ¿sí? Y vemos cómo está en la parte derecha Pool de Betesda, dice ahí, que es el estanque de Betesda, ¿sí? Hacia allá, hacia atrás, hacia donde está la fortaleza Antonia, está el templo hacia atrás y bueno, está el sur, etc. Este es el noroeste. Entonces dice, el Esculapio era el dios de la medicina y la salud en la región de la antigua Grecia. La hija mítica del dios, por ejemplo, incluida la diosa Igea y Panacea. Podemos escuchar sus nombres griegos en el hablar moderno como el higiene y la panacea, conceptos claves asociados hoy en día con la medicina y la salud. Fíjense esto, las serpientes fueron atributo del culto a Esculapio y en la salud y la sanidad. Incluso actualmente uno de los principales símbolos de la medicina moderna es una vara con una serpiente enroscada en ella. Yo no sé si ustedes conocen el símbolo universal de la medicina, pero es así. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo todas las cosas hoy en día están basadas en la cultura griega, en los dioses griegos, etc. Y también romanos. Entonces, ahora nos dice aquí, vamos a ver un poco más adelante. En el siglo II de la era cristiana, el apologista Justiniano Mártir menciona de obsesiones populares con Esculapios entre sus contemporáneos, diciendo, cuando el diablo trajo a Esculapios como resucitador de los muertos y sanador de todas las enfermedades,
no debería decir que en este tema igualmente él ha imitado las profecías sobre Cristo. Bien, estos son historiadores y eruditos en el siglo I y el siglo II hablando sobre estas cosas. O sea que para ellos era algo conocido, para nosotros no. En una declaración antigua al siglo II del sabio judío Rabí Akiva, no sé si ustedes conocen este rabí muy famoso, leemos, una vez a Akiva se le pidió que explicara por qué las personas afligidas por enfermedades algunas veces regresan sanas después de una peregrinación al santuario de un ídolo, aunque sea seguro que no tiene poder alguno. Esto lo dice Rabí Akiva en el Talmud de Babilonia. ¿Sí? El estanque de Betesda, Esculapio, rama de Jerusalén, era probablemente una parte helenística de Jerusalén junto con varios otros proyectos como el teatro romano, el complejo deportivo romano, los baños, etc. ¿Sí? Es probable, al referirse a tal helenización de Jerusalén, que los devotos qumramitas fueron autores del comentario del profeta Nahum que escribió: ¿Dónde está el león sin dientes, la cueva de su cachorro? Esto es Nahum 2.12. La interpretación de esto se refiere a Jerusalén, que se había transformado en habitáculo de los gentiles malvados. Este es una Jerusalén, en el primer siglo había mucho helenismo, lo hemos dicho antes, y había mucha cultura griega que, aunque ahora era el imperio romano, se había quedado afianzado desde los griegos y los romanos heredaron cosas de los griegos. En este caso, el estanque de Betesda, Pastor, sí, disculpa, no veo el versículo. no, estamos leyendo un texto en una web, ¿vale? Ok. Vale. En este caso, el estanque de Betesda, casa de misericordia en hebreo, no tiene nada que ver con el lugar judío. Por el contrario, las instalaciones asociadas al griego Esculapio. Es muy importante señalar que en esta particular sanación, Yeshua no manda a lavarse en el estanque. Fíjense esto. Mientras que directamente envía al ciego a lavarse en el estanque Siloé. Más adelante, cuando veamos al Señor, cuando veamos sanar al ciego, vamos a ver que Él le manda a lavarse en el estanque Siloé. Sin embargo, en este caso, el Yeshua sana al paralítico y no le dice que se lave en ese estanque. Por algo será. Ok, fíjense aquí rápidamente. Dice el texto que está añadido allí en el verso 4. Dice, esperaban el movimiento del agua porque un ángel ascendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un poco injusto también, ¿no? O sea, ahí vemos la inconsistencia. O sea, ¿por qué si fuese algo sobrenatural de Dios, entonces va a sanar solo al primero que llegue y al resto no? ¿Ve? Ahí vemos un poco también la inconsistencia. El Señor no es un Dios injusto. Si el Señor va a sanar, pues va a sanar a todos los que se sumaran al agua, ¿no? Si fuera el Señor que hubiese estado sanando en esa agua. Entonces, este texto no los voy a seguir leyendo, se los voy a dejar allí. Pero usted termine de leer porque está bastante interesante. Aquí podemos darnos cuenta cómo entonces sí, efectivamente, hay toda una mitología alrededor del estanque de Betesda que viene por la influencia griega y evidentemente mucha gente que vivía en Jerusalén, no todos eran necesariamente judíos o no todos eran necesariamente creyentes en el Señor así fueran judíos. Y muchos de ellos traían influencias griegas, y de muchas otras partes también. Ya sabemos que los judíos volvieron de Babilonia y en ese momento cuando volvieron estaban gobernados por los asirios, entonces, por los medos persas. Entonces tuvieron mucha influencia pagana y en ese momento pues muchas personas enfermas bajaban a este tipo de estanques y ya vimos que la historia nos dice que no había solo uno, donde supuestamente pues el Eculapio o Eclepios, el dios de la sanación, pues sanaba. Entonces,
Por eso podemos ver este hombre ahí. Les voy a dejar este texto, está sumamente interesante para que ustedes puedan seguirlo. Vamos a leer solamente esta última parte que está bastante interesante. Dice, los enfermos que a menudo eran vistos en los porches del estanque de Betesda formaban dos tipos. Aquellos que iban a probar suerte allí como parte de su búsqueda en su recorrido de sanación hacia otra solución como prometida curación, y aquellos que ya habían perdido toda la esperanza en cualquier otro medio de sanación. En respuesta a las palabras del enfermo, en respuesta a la pregunta de Yeshua acerca de si quería o no ponerse bien, leemos una respuesta que no fue dada, pero así alentadora. Pero así alentadora. En las palabras del enfermo dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El remolino del agua parece que fuera producido cuando el sacerdote de Esculapios abría las compuertas que conectaban la parte superior con la parte inferior del estanque de Betesda. El agua del departamento superior entonces fluía hacia la parte baja. Ok, esto le quería compartir a ustedes para que ustedes vieran un poco el contexto de ese pasaje, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos por terminar, pero antes de terminar me gustaría no dejar corto el pasaje donde íbamos, que ya íbamos con que Yeshua estaba en el templo, y vamos a leer el pasaje donde Yeshua está en el templo, ¿sí? Ahora sí les voy a compartir de nuevo aquí las escrituras. Y ahora sí vamos a ir a Juan 5, 16 al 47. ¿Sí? Y dice así. Juan, ¿qué, pastor? Que se me cayó la señal, disculpa. Juan 5, del 16 al 47. Y vamos a ver qué estaba sucediendo aquí. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ve? Esto era lo que veníamos hablando. Y Yeshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay que aclarar aquí que este pasaje también lo usa mucho para descontextualizar, para decir que el día de reposo está abolido porque Yeshua trabajó en día de reposo. Lo primero es que no está abolido porque no ha sido abolido por Yeshua. Yeshua no vino a abolir ni una jota ni una tilde de la ley. Eso lo podemos ver en Juan, pero lo podemos ver más adelante. Juan lo dice. Pero también podemos ver, no solamente lo vemos allí, sino que también podemos ver que el Señor, el trabajo que Él está haciendo no es trabajo de obra de manos, no es trabajo de lucrarse, no es trabajo para poder sostener su familia. Aquí Yeshua, el trabajo al que Él está hablando, fíjense que es muy delicado decir, es totalmente hasta una herejía, es hereje decir que Yeshua con este pasaje está aboliendo el día de reposo, pero también con este pasaje él está diciendo que él trabaja trabajo de hombres o trabajo secular. ¿Por qué es una herejía? Porque Yeshua lo compara no solamente con él, sino con el Padre. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un momentito, Emanuel, que termine de dar esta explicación y ahora dame un segundito, Emanuel. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, si nosotros decimos que Yeshua con este pasaje está diciendo que él trabajaba en cualquier obra de hombres para lucrarse, para tener sustento a su familia, entonces estamos diciendo que el Padre, el Dios de los cielos, también trabaja para eso, y que no solamente lo hacía en ese momento, sino como dice Yeshua, hasta ahora. O sea que siempre el Padre viene trabajando por eso, pero no solamente es algo
totalmente ilógico por el hecho de que Dios no trabaja, sino que lo hace más ilógico todavía es la blasfemia de decir que el Padre va a violar su propio día de reposo, el cual él mismo instauró en sus mandamientos. Entonces, quería que ustedes vieran este punto de vista porque es sumamente delicado usar este versículo para decir que Yeshua abolió el día de reposo y que Yeshua trabajó en día de reposo y que no guardó el día de reposo, porque no solamente lo estaría haciendo Yeshua, sino que lo está comparando con el Padre. Vamos, entonces vamos a decir que el Padre violó el día de reposo también. Es tremendo, ¿no? Este pasaje. Ok, antes de continuar la lectura, ahora sí, Emanuel, dinos qué es lo que querías preguntar. Creo que tienes puesto el... Emanuel, ¿querías preguntar algo? Ah, perdón, no, lo que pasa es que, pastor, lo que pasa es que la señal está mala y entonces se escucha su voz como entrecortada. Lo Ya. que quería decir es que Dios no se contradice y Dios no puede contradecir, Jesucristo no puede contradecir al mismísimo Dios. O sea, él no va a decir, yo trabajo porque mi padre trabaja, pero él abolió el Shabbat, o sea, se está contradiciendo y él no es un Dios que se arrepiente, él no es un Dios que va a contradecirse a sí mismo, porque inclusive un pasaje de la Biblia dice que, este, no me acuerdo cuál era, que él le decía a uno de sus seguidores que cómo cómo Dios va a reprender a o sea, a uno de sus hijos, pues en el sentido de que cuando él dice, cómo Satanás va a reprender a Satanás, eh, o sea, él cuando dice eso, fue en el sentido de que, o sea, no se puede contradecir entre ellos Así es, mismos. así es. Dios como es santo, Dios como es grande, él mismo no se va a contradecir porque si no confundiría a todos sus hijos, que ya hizo el diablo, confundió a todos los hijos de Dios. Y no va a violar sus mandamientos tampoco. Exactamente. Así es. Exacto. Gracias por tu participación, Emanuel. Así es, Aporte. efectivamente. El Padre no se va a contradecir. Así es, Así Emanuel. es. Ujú, Mira, y permíteme darte una perspectiva también distinta. Es que si vemos el mandamiento dice muy claro que tendrás 6 días para hacer tu obra, para trabajar ujú. lo tuyo, o sea, lo tuyo. Y el séptimo para estar en lo del Señor. O sea, que trabajar para el Señor era santo, es lo Así es, santo. Eso entra dentro de lo kadosh, de lo santo del Señor. así Entonces, es, ¿qué era lo común? ¿Cuál era el trabajo común de Yeshua en ese tiempo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cuál era su trabajo común? Era como carpintero. Ahora, mi pregunta es, ¿él estaba allí trabajando como carpintero o estaba haciendo el trabajo de Dios lo santo? así es. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, ya ese argumento poco, Poco digamos, serio, poco maduro, maduro. porque es muy inmaduro, poco Ujú. maduro, definitivamente. Es una inmadurez muy tremenda. Tengas la edad o los años que tengas estudiando lo que tú quieras, está siendo inmaduro a dar ese argumento. Entonces, cuando Así te es, vas a la realidad, se cae, se cae. así es. Eso, mi amado. Así es, efectivamente, el Señor no se va a contradecir. De hecho, ah, lo voy a poner aquí en las escrituras. Número 23:19, fíjense que dice el mismo número 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, aquí nos enseña este pasaje que no tiene sentido decir que cuando el Señor dice, yo trabajo y mi padre desde antes trabaja, no, es que está trabajando mano de obra y está haciendo... No, él está hablando del trabajo del reino de los cielos, de llevar la palabra
y de llevar el evangelio. Eso lo podemos hacer todos los días, incluyendo el día de reposo. De hecho, aquí estamos haciéndolo. Coloca rapidito y discúlpame, Levi, Juan 12, el último versículo, y eso te va a afianzar lo que estás diciendo en este momento, para que todos vean. Juan 12, El último versículo, que no recuerdo cuál es. dice así. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así, ahí vemos cómo Yeshua hablaba las cosas tal cual como el Padre se lo ha dicho y que su mandamiento es vida eterna. Ok, entonces vamos a continuar donde estábamos leyendo. Quedamos en el 17, que decía, y Yeshua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, continuamos. Dice, recuerden, todo esto lo está hablando en el templo, ¿sí? En el templo durante la fiesta. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Fíjense. Wow, tremendo. Porque no solo quebrantaba, aquí dice el texto así, porque no solo quebrantaba el día de reposo, pero yo entiendo que está diciendo, porque no solo según la perspectiva de ellos, de los judíos, estaba quebrantando o quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es importante entender este texto de esa manera, porque Cristo no quebrantaba el día de reposo. O sea, aquí está el escritor añadiendo que los judíos le procuraban matarle porque para ellos quebrantaba el día de reposo. ¿Sí? Luego continuamos, el 19. Respondió Yeshua entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Esto también es una afirmación de que Yeshua no actuaba por su propia cuenta y de que Yeshua no vino a hacer nada nuevo, a inventarse la rueda de nuevo, no vino a inventar otros mandamientos, sino que él no hace nada por sí mismo, sino lo que le ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, dice aquí. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo, como honran al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Ve? Hablando de la resurrección de los muertos. ¿Ve? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mira cómo repite por segunda vez. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto está clarísimo para los que creen que la gente que muere va al cielo o está por ahí la alma en pena vagando o van al infierno. No, los que murieron están en la tumba y aquí dice el Señor que esperarán a que el Señor los llame, unos para resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo también resucitarán, pero a condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre, del que me envió. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjense ustedes cómo el Señor vuelve a afirmar, yo no vengo a imponer nada mío, sino la voluntad del Padre que me envió.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí está el Señor hablando de Juan el Bautista, que fue en el que ya hemos visto en las clases pasadas, quien estuvo dando testimonio de Yeshua. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, bueno, ves, aquí lo dice, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era, fíjense cómo aquí Juan habla en pasado perdón, cómo Yeshua habla en pasado de Juan. Dice, él era, no dice él es, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Esto lo aclaro porque ya para este momento Juan el Bautista había sido apresado. ¿Se acuerdan que les había dicho cuando empezamos a leer que Lucas introduce un pasaje parentético donde habla de que fue apresado Juan y ahora lo vamos a leer, pero, pero que no era en ese momento que estaba sucediendo? Entonces aquí ya sí es evidente que ya se habían apresado a Juan porque Yeshua está hablando en tiempo pasado de su predicación. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunta, ¿a qué escritura se estaba refiriendo cuando no había sido escrito el Nuevo Testamento? Obviamente al Antiguo Testamento. Una vez más, nosotros aquí afianzamos que la manera en que los apóstoles predicaban de Cristo era con el Antiguo Testamento y la manera en que Yeshua predicaba el Evangelio del Reino era con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso no quiere decir que invalidemos el Nuevo, pero para que tengamos ese detalle de que el Señor aquí está diciendo, escudriñad estas escrituras, ¿cuál es? El Antiguo Testamento, porque en ella tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Fíjense que aquí el Señor está aclarando justamente lo que luego Pablo dice el término estar bajo la ley. El término estar bajo la ley no es estar cumpliendo la ley. Muchos creen que estar bajo la ley es cumplir la ley. Por eso dicen yo no estoy bajo la ley porque yo no tengo que cumplir la ley. Y no, el término estar bajo la ley es estar bajo la penalidad que exige la ley, bajo la acusación de la ley. Es un término legal que hoy en día también se usa, estar bajo el peso de la ley, ¿sí? Y en este caso el Señor dice, hay quien os acusa señalando a Moisés, porque estaba hablando de que la ley nos acusaba de que la hemos violado y nos acusaba de estar penalizados. A esto se está refiriendo el Señor cuando dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, en pecado, dice la misma palabra. Exactamente, exactamente. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, o sea, cuando Moisés escribió toda la ley, escribió de Yeshua y muchas partes incluso directamente, cuando por ejemplo se habla del profeta, Deuteronomio 18, ¿sí? El profeta que tenían que oír, lo hemos visto la semana pasada. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, esto es todo lo que el Señor está hablándole aquí
tanto al pueblo como a los fariseos presentes en ese momento en el templo en la fiesta de Shavuot. Yo quiero hacer, antes de terminar, lo último que quiero hacer es el recorrido por la pizarra que siempre hacemos para que entonces entendamos todo lo que hemos hablado hoy en cuanto a geográficamente, ¿no? Denme un segundo para ubicar aquí. Y así vamos a entender todo lo que está sucediendo en cuanto a ubicación. Es muy bueno, es muy importante porque eso nos ayuda visualmente para entender el recorrido del Señor. Nos ayuda a memorizar. Ajá. Segundo. Ok, voy a compartirles aquí. Avísenme si ya lo están viendo y voy a compartirlo aquí también en la pantalla de la grabación. Ok, fíjense lo siguiente, chicos. Hemos dicho que el Señor estuvo con los gentiles. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Dijimos que Él salió en Pascua de Jerusalén a la semana, después de estar hasta la semana 13 en Jerusalén o en Judea, y fue hacia los gentiles, se introdujo entre los gentiles la semana 14. Después de la semana 14, entonces vemos que una vez que está 2 días con los gentiles, él va a su pueblo en Galilea, Cafarnaúm, ¿no? Una vez que está en Cafarnaúm, en esta zona, entonces dice que venía la fiesta otra vez de Pentecostés. Y el Señor vuelve a bajar a Pentecostés, ¿sí? Vuelve a bajar a Jerusalén, ¿sí? Y el Señor estando allí en Jerusalén, ahora en Pentecostés, Él va al estanque de Betesda, ¿sí? Vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo aquí en la siguiente lámina. Vale, él viene. Ah, bueno, no lo he puesto aquí completo. Segundo, vamos a hacerlo así. Ok, vamos a hacerlo así. Él viene aquí, ¿no? Una vez que él está en el norte, aquí en Cafarnaúm, entonces él baja otra vez a Jerusalén. Y está aquí en Jerusalén. Está aquí en Jerusalén, ¿no? Entonces, él está ahí en Jerusalén y sucede lo del templo, lo del estanque de Betesda. Miren todo el recorrido que venimos haciendo. Vamos a refrescarlo rápidamente para que ustedes vean cómo el Señor se movió bastante. Recuerden, empezó sobre esta zona, ¿sí? Viene de donde él venía, de donde él vivía en Galilea, Nazaret, viene al río Jordán, se bautiza, entra al desierto. Una vez que entra al desierto, sale del desierto 40 días después, llega otra vez al Jordán 40 días después, ahí empieza a tomar a 2 apóstoles, ¿se acuerdan? Toma a Juan, es uno de ellos, y Pedro es el otro. Luego, subiendo en camino, entonces se consigue con Natanael y Felipe, si mal no recuerdo. Llegan a su pueblo, Nazaret, y están también en Betsaida, donde consiguen a Natanael, y de ahí entonces
bajan a la fiesta a las bodas a las bodas de Canaán, donde el Señor, entonces aquí en este sitio, en esas bodas, Él convierte el agua en vino. Una vez que Él hace ese milagro, vuelve otra vez al norte, a su pueblo Cafarnaún, donde está un tiempo. ¿Sí? Después que está allí en Cafarnaún, entonces el Señor inicia su viaje porque venía la fiesta de la Pascua y llega a Jerusalén. ¿Sí? Hemos dicho que más adelante, en la siguiente Pascua, la del año siguiente, Él va a hacer el recorrido por el lado oriental, ¿vale? Pero que en esta vez que baja no sabemos por dónde lo hizo porque el texto no lo dice, ¿vale? Pero baja de Jerusalén, está en Pascua, ¿sí? Y una vez está en Pascua, entonces está allí varias semanas y la semana 13 sube para estar la semana 14, ¿ves? Sube y está aquí con los samaritanos 2 días. Y una vez que sube con los samaritanos y está 2 días allí, entonces luego va al norte otra vez a su pueblo en Cafarnaún. Ahí vemos donde sucede el milagro de el hombre que le sana al hijo que se le está muriendo en casa. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído hoy. Y una vez que entonces él hace eso, él emprende su camino de vuelta a la semana 15 a Jerusalén, porque ya venía la fiesta de Pentecostés hasta donde hemos llegado, que sucede la sanación del hombre del estanque Betesda y sucede también el testimonio que da el Señor, que lo acabamos de leer en el templo. Entonces hasta aquí ya hemos llegado al recorrido del Señor y la clase de hoy. Y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir sobre la clase de hoy, sobre el tema del estanque, de la sanación, del milagro, etcétera, cualquier cosa. Y si no, pues para despedirnos de la clase de hoy. Chicos. Aide, cuéntanos, Aide. Bueno, yo más que todo quería preguntar hacer una pregunta valga la redundancia, de la clase que tuvimos anterior, que usted nombró un sabbat solemne. Ajá, ajá, Entonces yo no manejo mucha información sobre el sabbat, ¿ve? ajá, Entonces yo dije, y usted dijo que fue un jueves, entonces eso yo dije, o sea, yo pensé que eran solo los sábados. ajá. A Y ver, usted dijo que era ajá, ahí nombré fue la, el sabbat de cuando el Señor muere, que es el siguiente año y lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Ese sabbat solemne, que fue efectivamente un jueves, está en la fiesta de la Pascua. De hecho, todas las fiestas tienen un sabbat, un día de reposo, un sabbat solemne o un día de reposo solemne, mandado por la ley. Entonces, ¿qué sucede en ese caso de que fue jueves? Que el día que el Señor muere fue un miércoles 14 de Nisan. Los que están escuchando esto por primera vez, no se asuste. En nuestro canal está un vídeo que se llama Muerte y Resurrección del Señor. Puede usted buscarla o algo así se llama. O Señor no murió viernes y resucitó domingo. Algo así se llama el vídeo. Puede buscarlo y ahí usted va a encontrar, van a encontrar la explicación de que el año en que el Señor muere, la Pascua cayó en miércoles. La Pascua no es como nos enseñaron los romanos, que siempre era un domingo, sino que la Pascua es un número fijo del año hebreo y de los meses hebreos, que es el 14 del primer mes del año hebreo. Es el 14 de Nisan. Ese día 14 puede caer en cualquier día. Un año puede caer el lunes, otro año puede caer un miércoles, otro año, así como nuestras fechas también, por ejemplo, nuestro cumpleaños o cualquier otra fecha importante, no cae siempre en el mismo día, va variando de día.
Pues de la misma manera, la Pascua no era un día fijo. En el año que el Señor murió, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos hasta allí, era un miércoles el día que murió. ¿Qué establecía la fiesta de la Pascua? Que el día de la Pascua es el 14 y al atardecer, al caer el sol, comienza el día 15, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que iba a ser 8 días, o 7 días, mejor dicho. Y esa fiesta de panes sin levadura, el primer día de esa fiesta tenía que ser un sabbat solemne, un día de reposo, o un sabbat alto. Ese día de reposo también iba a ser independientemente del día de la semana que cayera. Podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un domingo, el mismo sábado podía caer. El día que pudiera caer. Entonces, no te voy a explicar más porque te voy a compartir luego esa clase para que tú la veas bien. Y los evangelios lo explican porque realmente nunca pudimos verlo porque no sabíamos eso. Y eso está en la ley. En la ley lo especifica. Levítico 23 habla de los días de reposo de la fiesta. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, en el año que estamos ahorita, que es el primer año del ministerio del Señor, o el primer momento, la primera Pascua del ministerio del Señor, no cayó en miércoles, cayó un viernes. Cayó un viernes esa Pascua, por lo tanto, el día siguiente, el día de pan y sin levadura, coincidía, el Sabbat solemne coincidía con el Sabbat de la semana. Y era el mismo día y entonces quedaba todo en el mismo día. Sin embargo, hay otras semanas donde habían 2 semanas, o mejor dicho, 2 Sabbat, o mejor dicho, 3, porque estaba Sabbat semanal, luego el Sabbat que cayera el día que cayera de la fiesta, y luego siguiente semana Sabbat. Entonces, eso es muy, muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para que si no cerremos la grabación de hoy. ¿Más nadie? ¿César? Más nadie, ¿no? Cris, todos bien, ¿no? Naibé, Benjamín, todos bien. Vale, perfecto. Bueno, entonces, bueno, familia, gracias a los que están conectados con nosotros. Vamos a despedir la clase de la grabación por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Y además también quería recordarles, compartan este contenido con otras personas, nos ayudan a que otros puedan aprender las escrituras. Hasta ahora llegamos a una cantidad de personas, pero son muy pocas. Realmente quisiéramos llegar a más personas. No porque queramos hacernos famosos ni porque queramos hacer dinero. Realmente, mire, para hacer dinero en YouTube eso tienes que tener millones de vistas, literalmente. Pero sí porque queremos que muchas otras personas puedan ver este contenido. Entonces, por favor, dedíquese cada semana, tanto los que están aquí en el grupo como los que están viendo esta grabación, a compartir con otras personas y denle like y comenten siempre. Una de las cosas que ayuda mucho a que los vídeos rueden es el like y el comentario. Entonces comenten para que así de esa manera podamos interactuar y llegar a otras personas. Y bueno, nada, familia. Voy a despedir la transmisión. Gracias por haber estado hasta aquí. El Señor Eterno les bendiga. Yo soy Levi Josué. Y la semana siguiente, ya saben, pueden conectarse a través del enlace que estoy dejando aquí. Y bueno, despídanse, familia. Chao. Gracias, bendiciones. Bueno, el Señor Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Que esté muy bien, pues. Hasta la siguiente. Chao, shalom.